Pues seguimos en el credo que corto que dice, creo en un solo bautismo para el perdón de los pecados. Pues vamos con esa parte, para el perdón de los pecados. Empieza el tema con una frase, un versículo del Salmo 31. Había pecado, lo reconocí, no te encubrí mi delito y me propuse, confesaré al Señor mi culpa y tú perdonaste mi culpa y mi pecado. Bueno, el tema va sobre pecados. Vamos a hablar de cuándo es pecado, cuándo no es pecado, y es bastante denso porque voy a poner bastantes ejemplos de pecados de pensamiento, de palabra y de omisión. No va a dar tiempo a todo seguramente en esta charla y la haremos en 2 veces. El pecado es una acción personal. El pecado siempre es personal, no se hereda. Solo el pecado original se borra, pero el pecado, como nosotros hablamos de un acto, una acción que ha hecho la persona, es siempre personal. Entonces, las consecuencias del pecado afectan directamente a la persona que ha pecado, directamente, pero también pueden tener consecuencias que se notan en el exterior, que afectan a otras personas. Entonces, no es que se herede un pecado de nuestros padres, pero las consecuencias del pecado de nuestros padres sí nos pueden afectar a nosotros, incluso incitarnos a pecar. Una persona por su pecado puede incitar a otra a pecar, pero es la otra persona la que voluntariamente puede decir que sí o que no. Entonces, ¿qué hace el pecado? ¿Cuáles son las consecuencias? La primera consecuencia es que debilita la voluntad, bueno, rompe la unión con Dios, se pierde la unión con Dios, pero sobre todo debilita la voluntad, que es cada vez más, cuanto más pecas, es más débil la voluntad para poder controlar las pasiones y reconducirte hacia el bien. Y lo otro es que oscurece la inteligencia, empiezas a no distinguir lo que está bien de lo que está mal. Separa, por supuesto, el pecado es una separación con Dios, pero también con los hombres. ¿Por qué? Porque el pecado va contra el amor. Y como lo que une es el amor, si tú pecas, que es un acto contrario al amor, estás separándote de los hombres y de Dios. Dios creó a los hombres como criaturas capaces de amarle y recibir amor y de amarse unos a otros, pero cuando uno peca no está amando a Dios ni a los otros. Entonces está yendo contra la propia esencia de lo que es la persona, que es contra su propia capacidad. Son ataques a su propia capacidad de amar. Dice San Agustín que pecar es amarse a sí mismo despreciando el amor de Dios. Esto del desprecio del amor de Dios es fundamental, porque si tú estás eligiendo el mal, ya inmediatamente ese elegir el mal supone rechazar, escoger. O sea, escojo esto, pero desecho lo otro. No se puede tener al mismo tiempo a Dios y al dinero, decía Jesús, ¿no? No se puede tener al mismo tiempo un pecado y el amor de Dios. Entonces tú, si eliges el pecado, eliges el mal, estás desechando el amor de Dios. Es una palabra, acto, pensamiento o deseo contrario a la ley de Dios. Se suele decir que el pecado, sobre todo antiguamente, se hacía mucho hincapié en esto, que es no solamente ruptura y exclusión de Dios, te apartas de Dios, sino desobediencia a Dios. El pecado puede llegar en esa desobediencia, en ese apartarse de Dios, en ese no escoger el amor, hasta la negación de Dios, la negación absoluta. Como yo siempre elijo el mal y no estoy eligiendo el bien, puedo llegar a la negación absoluta. Y eso, la negación absoluta de Dios y de su existencia, es lo que se llama ateísmo. Esto es lo que dice Juan Pablo II. O sea, Juan Pablo II dice que el ateísmo es precisamente rechazar tanto a Dios que llegas hasta negar su propia existencia. Y en cuanto a ruptura con Dios, y sigue diciendo Juan Pablo II, el pecado es un acto de desobediencia de una criatura que rechaza a aquel del que salió, o sea, la fuente, es quien le creó, vamos a rechazar a aquel de quien salió y que le mantiene en vida.
Y no tiene reparos en decir Juan Pablo II que pecar es un acto suicida. ¿Por qué? Porque vas contra la vida. Te mantiene en vida Dios, vida del alma, vida del espíritu, vida del cuerpo, y tú estás atacando la vida. Entonces, por eso él habla de eso, de que es un acto suicida. La pérdida del sentido de pecado, o sea que ya no sabes ni siquiera que estás pecando, dice Juan Pablo II también, que es fruto de haber negado a Dios tantas veces. Como estás negando a Dios y estás negando el amor y estás negando el amor, llega un momento en que se va debilitando, oscureciendo la inteligencia, que es lo primero que he dicho, y puedes llegar a la pérdida del sentido del pecado. Porque dice que pecar no es solamente negar a Dios. Pecar también es vivir como si no existiera. Lo puedes llegar a borrar de la propia existencia diaria. O sea, ya ni siquiera pensar en él. Así es como de duras son las palabras de San Juan Pablo II cuando habla del pecado. ¿Por qué? Porque hay que odiar el pecado, pero no el pecador. Uno tiene que ser consciente, hacerse claramente consciente de la gravedad y las consecuencias de un pecado. Y que es un mal camino, que es una mala decisión. Por eso él es tan fuerte cuando habla de estas cosas. El pecado, cuando tú no dejas, vives sin que existiera Dios, se considera una infidelidad. ¿Por qué? Porque Dios es un amante. Cristo es tu esposo. Entonces, si tú no lo tienes en cuenta en tu vida, si tú en tu matrimonio no tienes en cuenta como si no existiera la otra persona, no estás siendo fiel a su amor, ni estás dándole tu amor que habías prometido a él. Entonces, dejamos el único amor, es una infidelidad. Porque lo dejamos además, porque es infidelidad, no solamente porque no pienso en ti que eres el amor, sino porque busco otros amores, escojo otros amores. O sea, no es que lo deje por nada, siempre es porque he elegido otra cosa en vez de Dios. Siempre hay una elección. Te rechazo a ti porque tengo otros amores. Por eso es una infidelidad. Pero como Dios es fiel, aunque nosotros abandonemos a Dios, Él no nos abandona. Porque Él es amor y el amor todo lo aguanta, todo lo espera, todo lo que dice San Pablo, ¿no? Y es todo perdón también. Entonces, todo pecado lleva un sufrimiento porque atenta contra nosotros, nos hace daño. Entonces, todo lo que hace daño conlleva un sufrimiento, ¿vale? Entonces, ese sufrimiento nos puede acercar a Dios. Es decir, uno al pecar puede sentir el sufrimiento de haber pecado y ese sufrimiento, ese remordimiento de la conciencia, ese no quería haber hecho esto, puede llevarle otra vez a Dios. Me voy a confesar inmediatamente. O ese sufrimiento puede llevarle a olvidarme totalmente de Dios porque no quiero sufrir. Entonces, Dios aprovecha ese sufrimiento que tenemos por nuestro propio pecado. Imaginemos un pecado que te ha llevado a la drogadicción y te ha dejado en unas condiciones tremendamente malas. Dios permite ese sufrimiento porque a través de ese sufrimiento vas a reflexionar, ¿no? Te vas a volver a acercar. Dios siempre saca un bien de un mal. No hay ningún pecado, ni bueno ni necesario. Dios no quiere el pecado. Dios permite la voluntad libre de la persona, o sea, permite a la persona que peque y permite las consecuencias del pecado porque espera sacar un bien de eso. Él es especialista en sacar un bien de volver el camino torcido al derecho y sacar un bien mayor, ¿no? Una santidad mayor que la que se tenía antes de pecar. Entonces, con el perdón de los pecados se recupera la alianza total de Dios. Se vuelve a estar otra vez unido a Él, unido a ese amor, se renueva el compromiso de fidelidad y se vuelve a fortalecer esa voluntad que estaba herida y se vuelve a encender el entendimiento. Uno, al darse cuenta de que es verdad que he pecado, vuelve otra vez la razón a querer enfocarse en lo que está bien y lo que está mal. Entonces, pecado y perdón es una historia de amor entre el pecador y Dios, entre un infiel y el que siempre es fiel.
El perdón entonces se ve como un milagro, que es, porque lo es. O sea, es un milagro de la gratitud incondicional de Dios. No existe ningún requisito para que yo te perdone. El perdón ya está dado. Hagas lo que hagas. Existen condiciones para que tú acojas ese perdón. Eso sí, tienes que querer acoger ese perdón mío. Pero él está dado, porque Dios es perdón y es amor y es acto puro. Entonces, Dios al amar perdona y Dios perdonando ama. Entonces, no existen condiciones para que Dios, ahora sí perdono, ahora no perdono. Dios no se muda. Dios siempre es Dios. Entonces, Dios siempre perdona. Pero existen las condiciones de que tú quieras acoger ese perdón y que ese perdón te sane, te ayude y vuelvas a la condición original que tenías. ¿Cuándo? Sabiendo que somos culpables, porque si no, no hemos pecado, eso hablaremos después, sabiendo que somos culpables, lo normal sería encontrar un rechazo. Estamos muy acostumbrados, hacemos mal a alguien y nos lo encontramos como mínimo pues dolido, o nos lo encontramos con el gesto torcido, a ver qué me va a decir este, se me va a acercar otra vez, a ver, tal. Dios no es así. Dios, cuando tú llegas allí a confesarte y a pedir perdón, lo encuentras con su amor apasionado, el mismo amor apasionado que tenía por ti antes de pecar, y te recibe igual. Y eso es lo que se llama amor misericordioso. Dice en el Éxodo: misericordioso y clemente, perdona la iniquidad, la rebeldía y el pecado. No nos trata según sus pecados, es grande su misericordia, es el Dios de los perdones, dice Nehemías. Echa los pecados a la espalda, dice Isaías, los pasa por alto, dice Miqueas, los cubre, dice el Salmo 32, los pisotea, vuelve a decir Miqueas, no los recuerda, dice Isaías, los lava, dice Jeremías, los purifica, viene en el Levítico, y los cancela, también en Isaías. Es precioso, ¿no? ¿Qué hace el Señor con el pecado? Que lo destruye, lo aniquila, desaparece. No lo vuelve a recordar, como si nunca hubiera existido. Es increíble. Dice el credo: creo en el solo bautismo para el perdón de los pecados. Es decir, creo en el perdón. Esto es importantísimo. Si tú eres cristiano, tú tienes que creer en el perdón de Dios y en el efecto que tiene ese perdón. Porque creer en el perdón es creer en Dios. Y tengo que creer que el perdón es más fuerte que cualquier pecado, porque el perdón es Dios. Dios es el perdón máximo, o sea, Dios perdona, es amor, amor, perdón. Entonces, por eso dice Cristo: esta es mi sangre, o sea, la sangre es la vida, para los judíos representaba la vida, derramada por vosotros para el perdón de los pecados. O sea, Dios mismo, mi vida, quien soy yo, es quien tiene poder para aniquilar el pecado y está siendo entregada a vosotros, derramada a vosotros, precisamente para hacer eso. Luego hay que creer que esto es verdad. Hay que creer que el perdón de Dios aniquila cualquier pecado y lo destruye. Entonces, y que son borrados. Esto es muy importante para los que tienen escrúpulos. He aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Entonces, para que tú puedas acoger ese perdón, no para que Dios te perdone, porque ya he dicho que Dios es un acto puro y por lo tanto perdona, para que tú puedas acoger ese perdón y estés en condiciones de volver, porque el hombre cuando peca, como ha tenido una ruptura con Dios, pues pierde un montón de gracias que tenía antes y que le hacían más fácil las cosas. Ahora digamos que tienes más vergüenza que la vergüenza normal cuando estás en estado de gracia. Cuando pecas tienes más vergüenza porque estás más débil. Cuando tienes, o sea, todo es mucho más. Entonces el poder volver cuesta más y eso Dios lo tiene en cuenta. Entonces da un tiempo para la conversión, da un tiempo, Él tiene paciencia. Entonces por eso manda a Jonás que vaya a que se arrepientan los de Nínive, aunque ya estaban pecando, pero va y les avisa, ir preparándonos, que yo os voy a perdonar. Entonces
solamente se priva del perdón de los pecados el que endurece el corazón, el que no deja que entre el perdón. Solamente. Si tú quieres acoger el perdón, si tú vas a recibir a la fuente de la misericordia, el perdón te llega, ¿vale? Si no quieres, cierras el corazón, no te llega. Entonces, Jesús dice en Marcos 22:5, pasó entre los hombres perdonando los pecados. Esto es muy bonito, es muy poético, pero hace como la imagen de que efectivamente allí por donde iba Dios se iban abriendo los corazones a recibir ese perdón. Porque dice, pasó perdonando los pecados. O sea, era constante en Jesús esa misericordia que la gente recibía. Y otorgó a la Iglesia ese poder, ese mismo poder, que fuera constante esa fuente de misericordia. Que la Iglesia fuera donde fuera perdonando los pecados. Recibid el Espíritu Santo, a quienes perdonéis los pecados le quedan perdonados. Llama a los pecadores, llama, les dice, ven, acércate. O sea, hay como una sensación interna de que tenemos que ir a donde está el Señor a pedirle perdón, como una necesidad, ¿no? Y esto corresponde a la llamada de Cristo. Y dice, he venido a proclamar el año de gracia. El año de gracia era un gran jubileo en el que se perdonaban todas las deudas. La gente que tenía deudas de dinero, ¿no? O la gente que incluso eran esclavos por una deuda, eran perdonados, se les devolvía su tierra, la que habían perdido, y se les devolvía el dinero y ya no se contaba más como, pero nunca más. O sea, no podías volver a reclamarle una deuda que se había perdonado en el gran jubileo, en el año de gracia, que era cada 50 años para los judíos. Entonces llega Jesús y dice, he venido a instaurar un año de gracia, pero no va a ser cada 50 años, sino que desde ya no se acaba ese año de gracia. Constantemente podéis obtener el perdón de vuestras deudas. Es el tiempo del perdón de Dios y estamos en el tiempo del perdón de Dios, lo que se llama el tiempo de la misericordia. El tiempo de la misericordia es eso, el tiempo en el que Dios ha instaurado que constantemente se perdonen los pecados. Entonces, sin Dios no puedes encontrar salida a tu pecado, que es lo que le pasa a los judíos. Los judíos no tienen la confesión, ellos tenían el Yom Kippur, que era la ceremonia en la que el sacerdote, digamos que como cargaba simbólicamente los pecados del pueblo en una cabra, en un chivo expiatorio, que se llamaba así, y lo mandaban al final, al fondo del desierto, ¿no? Para que cargara con los pecados del pueblo. Pero luego hacía expiación por los pecados en el templo una vez al año, y lo tenía que repetir y repetir y repetir porque sabían que los pecados realmente no se quitaban de encima. Bueno, ahora no tienen ni siquiera el templo, porque para ellos, que son muy legalistas, la única forma de hacerlo era dentro del templo. Como el templo se derrumbó, pues los judíos, desde la época de Jesús, después de Jesús, cuando el templo fue destruido, llevan sobre sí la carga de su pecado. Esto que pasa, esto es durísimo, ¿vale? Entonces la razón que no quiere aguantar este peso, esta sensación de culpabilidad, sin Dios va a intentar negarla. Yo no soy tan malo en realidad. Y autojustificarse con excusas. Bueno, es que sois vosotros los que me habéis hecho pecar. Y acusaciones a los demás, ¿no? Eso, la culpa es tuya, sí lo he hecho yo, pero la culpa es tuya que me has presionado, ¿no? Entonces, es una forma de vida que no va a sanarte. ¿Por qué? Porque realmente tú sabes en el fondo que lo has hecho igual, aunque busques todas las excusas posibles y que bueno no eres. Entonces, por eso necesitamos a Dios. Porque Dios es la verdad. Entonces Dios llega y dice, sí, hijo, sí, no lo niegues, lo has hecho tú, pero no pasa nada. O sea, yo voy a arreglar este desastre, ¿no? Dame tu pecado que va a desaparecer y ya no vas a tener que cargar con esto nunca más. Nunca más vas a cargar con esto encima. Entonces, hay también un concepto erróneo y es pensar que hay que conquistar el perdón. Hay que ganarse el perdón de Dios. No se conquista el perdón. Porque esto es está cercano a la herejía de los jansenistas y del gnosticismo, que decían que uno tenía que hacer a fuerza bruta ganarse el amor de Dios, ¿no? Ser perfecto. Y una vez que tú fueras perfecto ya podías eso. No hay que conquistar el amor, hay que acoger el amor.
es distinto. El amor siempre se está derramando. ¿Por qué? Porque Dios siempre se está entregando. Dios no está, ahora me entrego, ahora no, ahora me entrego, ahora no. Dios se está dando totalmente y totalmente abierto a los hombres continuamente. Con lo cual, ya te llega. O sea, ahora mismo es como si tuviéramos un chorro de misericordia encima. Nosotros podemos abrir un paraguas y no nos cae la misericordia. O podemos cerrar el paraguas y decir que me llegue, ¿no? A coger ese perdón. Hay que coger el amor. Eso es lo que libera. No es por nuestras propias fuerzas, sino precisamente diciendo, no tengo fuerza ninguna para, ni ninguna forma de quitarme esto de encima. Me lo tienes que quitar tú. Entonces, libera y salva al hombre de su culpa esto. Cuando escuchas de Dios el perdón, te vuelves a sentir vivo. Porque acoges la vida reconciliado y capaz de comenzar de nuevo. ¿Por qué te sientes capaz de comenzar de nuevo? Porque se ha sanado esa voluntad que estaba herida por el pecado. Y has recibido ese chorro de amor. Y cuando uno recibe el chorro de amor, pues obviamente cuando recibes amor ya eres capaz de volver a dar amor. Entonces, no hay ofensa, ninguna ofensa, por importante que sea que la Iglesia no pueda perdonar. La Iglesia puede perdonar todos los pecados. Jesús no les dijo a los apóstoles, podéis perdonar este tipo de pecados o solo a esta cantidad de pecados y ya a partir de ahí ya no. No dijo nada de eso, dijo los pecados en general. Luego no hay absolutamente ningún pecado que la Iglesia no pueda perdonar en nombre de Cristo. ¿Qué pasa ahora? Que se ha perdido el sentido de pecado. Entonces, como se ha perdido el sentido de pecado, las consecuencias no se pierden, se ven, ¿vale? Se ven a la vista. Es imposible ocultar las consecuencias de tu pecado. Pero como tú no reconoces que estás mal, de alguna forma te acrecienta ese peso que llevas encima de una responsabilidad de cómo haciendo algo que está bien, se ha torcido todo, ¿no? Crea mucha confusión, porque si yo lo he hecho todo bien y yo no he pecado, yo no he hecho nada malo, ¿por qué tienen estas consecuencias que se están viendo, se están dando? Es tremendo esto, ¿no? O sea, ¿qué no estoy haciendo bien? Empieza la gente, no puede ser que no estoy haciendo bien, y entonces es tremendo. Llega bastante a la desesperación, pero precisamente porque no se tiene conciencia de pecado. Si tuviera conciencia de pecado uno diría, bueno, es lógico, estas consecuencias son porque lo he hecho mal. ¿Cuál es la solución? Dejar de hacer esto mal, elegir el bien, sanar y buscar la gracia de Dios para no seguir repitiendo estos actos. La culpabilidad de darte cuenta que eres tú y que no te puedes quitar esa culpa para la gente que no acepta la confesión, que no acepta a Dios, pero saben en su interior que lo está haciendo mal, abre camino a la tristeza, al miedo, a la desesperación, a la sensación del absurdo de la vida y a la violencia, a la ira, violencia contra uno mismo y violencia hacia los demás, ¿no? Y afecta ya montones de cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque el hombre que no tiene en cuenta la misericordia de Dios es un hombre en soledad y no es bueno que el hombre esté solo, ¿vale? Es un hombre en soledad que carga con un fracaso y una culpabilidad y se asfixia y vive bajo impulsos de autodestrucción, porque si se hable de mí este mal, la culpa la tengo yo soy malo, debo destruir la fuente de este mal y por eso te atacas a ti mismo, ¿vale? En vez de ir a quien puede sanar eso, porque Dios te ve como eres, una persona herida, en vez de buscar eso, pues tú buscas acabar con el mal que sale de ti autodestruyendo. Estoy llegando a los extremos, pero es importante saber esto. Entonces, ¿qué pasa? Que el demonio es el acusador, ¿vale? El acusador que hace que desesperes ante tus culpas. El demonio va a estar recordándote todo el rato que tú eres culpable y que eres un fracasado y postrándote las consecuencias de tu pecado delante. Incluso las exagera, las hace más graves de lo que realmente son, ¿vale? Por eso es dificilísimo soportar una tentación fuerte del demonio que está acusando todas tus faltas. Entonces, por eso es tan importante tener claro
la misericordia, aferrarte en esos momentos a la misericordia de Dios y tener claro quién es Dios. Mis culpas son como la grana, mis pecados son tremendos, ¿no? Pero aún así Dios puede más y esto puede quitarlo de mi vida y puede borrar mis culpas. Es muy importante tener claro la salida, porque si no se tiene claro la salida, si no se tiene en cuenta el perdón, la autodestrucción te puede llevar a la desesperación final, ¿no? Y al suicidio. No estoy hablando que todos los suicidios se den por desesperación por los pecados, solo estoy diciendo que hay una lucha interna grande cuando hay una tentación muy fuerte del acusador, del demonio que te está acusando de tus faltas, y en esas tentaciones uno debe acudir a la misericordia de Dios. Por eso es importante entender el amor. Claro, ¿qué hacen los fariseos? Los fariseos realmente ellos saben las culpas que tienen, ¿no? Pero por esto que he dicho antes de que no cuentan con Dios, buscan taparse y no verse tan culpables para no sentir ese sufrimiento, para no acabar desesperados, ¿no? Tienes como un mecanismo de defensa. Entonces, le echan las culpas a los demás y se autojustifican. Entonces, esto es lo que llama Jesús porque destruye hacia adentro, porque tú en el fondo sí sabes que estás muriendo, que te estás matando a ti mismo porque estás sufriendo las consecuencias de tu pecado. Por eso dice Jesús que son sepulcros. En los sepulcros se coloca un muerto, ¿vale? No hay vida. Entonces los llaman sepulcros blanqueados. Blanqueados es hecho algo para que no parezca lo que en realidad es. Que es que estoy apartándome de la vida, me estoy apartando de Dios, ¿no? Y en realidad dentro de mí hay vacío, desesperación y todas estas cosas que he dicho antes. Entonces, por eso dice Jesús que el pecado es algo que viene de dentro, no de fuera, porque tú voluntariamente has decidido pecar, de dentro de ti salen los adulterios, las avaricias, las maldades, todas estas cosas que te dice Mateo, ¿no? Las insolencias, todo eso. Todas esas perversidades salen de dentro y contaminan al hombre. El pecado nunca viene de fuera. Por mucho que tú digas, yo he hecho esto porque tú me has obligado, me he enfadado por vuestra culpa y por eso he roto la tele, no, perdónalo. Ellos tendrán su parte de pecado personal, pero la decisión de que ese sentimiento que tú has tenido de enfado acabe siendo un pecado, acabes cometiendo un pecado con eso que has sentido, esa decisión es tuya y ha brotado de ti. Porque tú tienes tu libertad para decidir qué hacer con eso que estás sintiendo. No le puedes echar la culpa a algo externo. Yo peco porque el mundo me ha hecho así. Yo, el mundo, como dice la canción, no soy rebelde porque el mundo me ha hecho así. He decidido yo ser rebelde. El mundo tiene sus cosas, pero yo personalmente he decidido, ¿vale? Es una experiencia común a todos los hombres este intentar tapar y justificar que no está saliendo eso de nosotros. Por esto que digo, por tapar ese sufrimiento. Por eso dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos y la verdad no está en nosotros, en la primera de Juan. Y además añade, y hacemos mentiroso a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es la verdad y Dios te va a decir que eres pecador. Y que no he venido a llamar a los sanos sino a los enfermos. Entonces, conlleva esta doble. Cada vez que negamos un pecado estamos llamando mentiroso a Dios. Cada vez que dice yo no he sido, yo no hago esto, yo soy bueno, en realidad estamos llamando mentiroso a Dios. Y hacemos vana la muerte de Cristo. Esto es fuerte. ¿Por qué? Porque Jesús murió precisamente para que ese pecado que tú tienes y que niegas se quite. Y mientras lo sigas negando, es vana la sangre que ha derramado por ti. O sea, la ha derramado, pero tú no estás usándola. Y es un desprecio a la sangre de Cristo. Todos pecaron, dice San Pablo. Todos pecaron. Todos pecamos. Entonces, vamos a ver los tipos de pecado, porque hay una graduación. No todo pecado es un pecado mortal ni grave. Hay varias. En los 3 grados son falta, pecado venial y pecado mortal. La falta básicamente no llega a ser ni siquiera pecado venial. O sea, realmente las faltas no se deberían confesar. Las faltas son distracciones, faltas de atención.
Pero tú en una confesión puedes decir, me he dado cuenta que estoy ya bastante distraída en la lectura y quiero pedir la gracia de Dios para que me ayude. No has pecado para estar distraída haciendo la meditación, por ejemplo. No es pecado porque es una distracción. Pero no es malo pedir la gracia de Dios para esas faltas. ¿Por qué? Porque uno busca pues, que Dios le ayude en todo. Entonces, eso es importante. Luego ya vamos directamente a pecado venial y pecado mortal. Entonces, primero, también hay otra clasificación y es que según el origen, está el pecado original del que ya hemos hablado, que es el origen, o sea, tú naces ya con el pecado original y se quita con el bautismo, pero luego está el pecado personal, que es el pecado actual, se llama así, que es el pecado que has cometido tú por tu libre voluntad. Tú no cometes el pecado original, tú heredas el pecado original, ¿vale? Que es una tendencia, ya estuvimos hablando de eso. Entonces, según la gravedad del pecado, el pecado grave o mortal es el que separa a la persona de la amistad con Dios e intensifica el alejamiento que la persona tiene ya respecto a Dios. Es decir, el primer pecado mortal te separa de Dios, pero conforme vas pecando mortalmente, va ampliándose esa separación y ese alejamiento, cada vez es mayor. Se hace con suficiente conocimiento y libertad. Luego lo voy a explicar con más detalle, pero es importante. Tiene que ser en libertad haber cometido esto, lo has decidido tú. Y conocimiento. Se pierde por el pecado mortal la gracia santificante, totalmente, y la participación de la vida divina. Las gracias, los 7 dones que nos vienen, los 7 dones de piedad, todo esto que nosotros recibimos del Espíritu Santo es participación de los dones de Cristo. Pues pasa igual, se apagan los 7 dones, dejan de funcionar. Las virtudes, que también son participación de las virtudes de Cristo, ya no se pueden practicar igual, ya no se practican a modo sobrenatural, queda lo humano, o sea, abrazo. Por eso digo que cuesta muchísimo más, la vergüenza es muchísimo mayor y todas las virtudes que intentas hacer cuesta muchísimo más practicarlas cuando estás en pecado mortal, porque ya no participas de la vida divina. Por eso se llama mortal, porque produce la muerte del alma. No es que el alma muera, porque el alma es eterna, bueno, no es eterna, tiene principio, pero vive eternamente, está llamada ya a la eternidad, no muere desde el momento en que Dios crea al hombre, sino que está muerta a la gracia, en el sentido de que no la recibe. Está muerta a la gracia y por eso se llama mortal. Cuando una persona comete un pecado mortal, esto es importante, se pierden todos los méritos adquiridos antes de pecar. Uno, en esta vida no es que nos ganemos el cielo por nuestros propios méritos, eso no es así. Nosotros vamos a ganarnos el cielo porque el Señor es misericordioso y nosotros nos acogemos su salvación, ¿vale? Pero se premia en la otra vida con grados de gloria, pues nuestros esfuerzos por amar a Dios, ¿vale? Nuestro interés y todas las obras buenas que hemos hecho. Eso es lo que se llama méritos, ¿vale? Pues si tú cometes un pecado mortal, digamos que todos esos grados de gloria que tendrías en el cielo se pone el contador a 0. ¡Pum! Y no sirve para nada para ganar méritos. Las obras buenas que intentes hacer en pecado mortal no sirven para subir en grados de gloria. Hasta que te confiesas y te vuelves a abrir la gracia divina. Sí, pero, ¿qué pasa cuando te confiesas? Si se confiesa con verdadero arrepentimiento, y esto es importante, tú tienes que ser consciente del mal que has hecho. El verdadero arrepentimiento no es que te salgan lágrimas, que también estaría bien, pero que no pasa nada si no te salen, porque hay gente que es que yo no pienso que no me he arrepentido porque no estoy llorando amargamente. No, el sentimiento no se puede dominar, sino que el arrepentimiento es darte cuenta claramente de que es un mal y que vas a rechazar ese mal y que produce en ti rechazo. Ese es el verdadero arrepentimiento, produce rechazo en mí este pecado. No tiene por qué ser sentido, sino que lo hayas entendido, que lo hayas asimilado. Bueno, pues si tú te confiesas con verdadero arrepentimiento, esos méritos se recuperan, vuelves otra vez al estado de gloria que tenías con todas esas obras buenas que habías hecho
Y todas esas obras buenas que hemos intentado hacer en pecado mortal, pero que no servían, en proporción al arrepentimiento que hayamos tenido, se valoran. O sea, cuanto más nos hemos dado cuenta de que algo está mal, más se premia. Porque estás más cerca de la verdad, estás más cerca de Dios entonces. Cuanto más claro tienes que el mal está mal, ¿no? Más cerca de la verdad. Y como la verdad es Cristo, pues más cerca de Cristo estás. Y cuanto más cerca de Cristo estás, en la otra vida mayor gloria. Bueno, entonces morir en pecado mortal sin ningún arrepentimiento hace muy difícil la salvación. Muy difícil. Por todo esto que estamos diciendo, porque es muy difícil que sin conocimiento claro del mal y sin conocimiento claro de que Dios es el sumo bien que puede con todo, es muy difícil escoger la misericordia. Muy difícil. Porque no entiendes que hayas hecho nada mal. Entonces se cierra el corazón. ¿Vale? No quiero reconocer que he hecho mal nada. Entonces, quien está cometiendo pecado grave mortal sin arrepentimiento empieza a vivir lo que se llama un estado de pecado, que es un permanente alejamiento de Dios, continuo, por decisión propia, ¿vale? Entonces, aunque tú pecaras hace 5 años, hicieras un pecado mortal hace 5 años, como no te has querido confesar de ese pecado mortal, llevas 5 años alejado de Dios, en ese estado de pecado, y el alma sigue en ese estado de pecado, sigue estando manchada, sin poder asumir la gracia, todo le va a costar más, sin poder practicar las virtudes de grado sobrenatural, apartándose del amor que le da la vida. Entonces, dice Santo Tomás que este estado continúa hasta que la penitencia restaure el orden. No está hablando hasta que te confieses, sino hasta que cumplas la penitencia. ¿Por qué? Porque la penitencia es poner amor donde no había amor. Tú, como con tu pecado has rechazado el amor, en la penitencia debes poner amor para restaurar las cosas. Entonces, ese estado de pecado no se cubre hasta que has recibido el amor y de ti sale amor. No solamente recibo el amor, que es la confesión, es el perdón, sino que de mí sale amor. Amor hacia Dios, penitencia, oración, ¿no? La penitencia que te ponen reza tantos padres nuestros, tal. Tendríamos que poner todo nuestro amor en rezar esa penitencia. Es muy importante, porque es salir el amor de ti, ¿vale? Hacia Dios. Esa penitencia hay que hacerla con el mayor amor que podamos. Y también en las obras que te piden en la penitencia, restaurar esto, pedirle perdón a esta persona o cualquier acto de amor hacia los demás, que salga amor de ti hacia los demás. Entonces tu estado de pecado que estaba muerto se recupera plenamente. Entonces, no todos los pecados son igualmente graves. No todos los pecados hacen esto que estoy yo explicando, solo los mortales. Entonces, la gravedad del pecado no se decide por encuestas. Vamos a decidir aquí entre todos. Voy a hacer una encuesta. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Es grave o no es grave la opinión popular? Ni siquiera lo que opina el mundo. No. La gravedad del pecado, el juicio sobre si es grave o no es grave, es a través de la enseñanza de la Iglesia. Claro, entonces, vamos a hablar entonces del pecado venial. Hemos hablado de las consecuencias del pecado grave y ahora vamos a hablar del pecado venial. El pecado venial no rompe la relación con Dios, no produce la muerte del alma en el sentido de que no sigo recibiendo las gracias divinas. Yo puedo estar con pecados veniales y poder seguir practicando las virtudes, haciendo obras y ganando méritos, ¿vale? Los méritos, que ya hemos dicho lo que son, ¿vale? En realidad, actos que me unen más a Dios, aún estando en un estado de pecado venial. ¿Qué es un pecado venial? Es una negligencia, una vacilación o un tropiezo en el seguimiento a Cristo.
Los pecados leves tiene que faltar una de las 3 consecuencias para que el pecado sea grave, que después diré cuáles son las 3. Si falta una de ellas, una sola de las 3, entonces es un pecado venial. Es importante decir que los pecados leves no se transforman conforme pasa el tiempo en pecado mortal. Es decir, yo cometo un pecado leve el 5 de junio de 1984 y no lo confieso, ¿vale? Pero no vuelvo a cometer ningún pecado mortal. Ese pecado leve del 1984, en el año 1985 no se ha convertido en un pecado mortal, ¿vale? No. Sigue siendo un pecado leve, pero lo llevo arrastrando desde entonces, ¿vale? Entonces, y tampoco se van sumando. O sea, cuando tengas 14 pecados leves, ya has cometido un pecado mortal y se ha muerto la relación con Dios. Tampoco pasa eso, no se suman ni se acumulan. Pero es cierto que el pecado venial va debilitando la voluntad, porque el pecado siempre debilita la voluntad y va oscureciendo la inteligencia. Entonces, conforme se debilita la voluntad y se oscurece, no vamos encaminados hacia el amor claramente, sino que vamos como haciendo eses, ¿vale? Entonces nos privamos de muchas gracias por no tener claro que se hacen las cosas así, así las quiere Dios, sino que las hacemos negligentemente, imperfectamente, porque no tenemos clara, ni recibimos claramente las gracias. No sé, donde hay pecados no puede estar Dios. Entonces, como yo les digo a los niños de catequesis, es como si tuvieras un montón de manchas o agujeritos en el corazón. Ahí no te cabe plenamente Dios en todo, porque hay trocitos donde está tu pecado, donde no puede entrar Dios, ¿vale? Entonces no nos llegan todas las gracias que nos podrían llegar. Es como si tuviéramos el paraguas agujereado puesto. Entonces sí nos sigue cayendo gracia, pero por los agujeros solamente, por el resto no, que son nuestros pecados leves. Entonces, claro, te dispone a pecar gravemente, porque estás yendo por un camino, conforme vas teniendo pecados leves, con un camino que cada vez está más tapado, ¿no? Y menos gracias recibes porque más agujeros, o sea, menos agujeros hay para que te caiga la gracia. Entonces, el pecado mortal normalmente suele ser porque hay una raíz de pecados veniales que hemos despreciado, como diciendo, bueno, como son veniales no hace falta que me confiese. Bueno, eso es, si os dais cuenta, es no tener claro la maldad del pecado. Si no te molestan tus pecados veniales, no quieres quitártelos, pactas con ellos, por decirlo de alguna manera, luego no vas a tener un arrepentimiento bueno, no tienes un arrepentimiento bueno de tus pecados. Entonces te cuesta abrirte a la gracia por eso, porque vas empezando a pactar con ellos, yo soy bueno, no robo, no mato, y entonces empiezas a justificar. Empiezas a justificarte y claro, al final acabas mucho más fácil caer en un pecado mortal. Entonces, si alguien muere teniendo pecados veniales, se salva, claro, sí, no pasa nada, pero todos esos pecados veniales se tienen que purificar en el purgatorio, que fue lo que explicamos en su momento, para entrar en el cielo. Ahora dice, el hombre mientras permanece en la carne no puede evitar todo pecado, o sea, es decir, vamos a tener pecados veniales seguro, no puede evitarlo. Dice, al menos los pecados leves, esto que estamos hablando. Esto lo dice San Agustín. Pero estos pecados que llamamos leves, no los consideres poca cosa. Si los tienes por tales, como pecados leves cuando los pesas, o sea, como diciendo, bueno, no tienen tanto peso, no es tanta la maldad que yo hago. Dice, tiembla cuando los cuentas, pero vale, no tienen mucho peso, pero ¿cuántos estás acumulando? O sea, ¿cuántas veces estás pactando con no pasa nada? Eso es lo que dice San Agustín. Muchos objetos leves que no pesan nada, sin embargo ocupan mucha masa, o sea, ocupan mucho sitio. Entonces muchos pecados leves ocupan mucho sitio en el alma y no dejan entrar a Dios. Eso es San Agustín, es que es muy visual. Vale, entonces ahora sí, las 3 condiciones para que sea pecado grave o mortal. Primero, que la materia, o sea, el hecho que del pecado sea grave.
que sea intrínsecamente malo, perdón. Por ejemplo, la blasfemia siempre es grave, porque es un ataque directo a Dios, ¿vale? Segundo, que la persona sepa que está mal o piense que es grave. Esto luego pondré un ejemplo, pero quedaos con que imagínate que yo pienso que es un pecado gravísimo, pero gravísimo, o sea, un mal muy grande, ponerle mermelada a la tostada de una persona. Vete tú a saber por qué, pero yo pienso que es que lo peor que puedes hacer en esta vida es echarle mermelada a una persona. Le estás haciendo mucho mal al poner a una persona mermelada en su pan, por ejemplo. No tiene mucha lógica, pero yo pienso que sí, ¿vale? Y el tercero, o sea, primero, que sea grave, en este caso la mermelada no lo es, pero tú piensas que lo es. Que sepas que está mal, y si piensas que lo es, sabes que está mal, y que la persona quiera hacerlo, hacer aquello que sabe o piensa que es grave. Esas tres condiciones. Quiera hacerlo. Entonces, para que haya pecado grave, se tienen que dar las tres al mismo tiempo. Si no es así, es leve. O porque la materia no es grave en sí misma, no es grave, o porque tú no lo sabías y no es culpa tuya que no sepas que eso está mal, o porque realmente no querías hacerlo. Y esta es la clave muchas veces para distinguir. La intención. ¿Con qué intención te estoy yo poniendo la mermelada en el pan? Si yo creo que es algo muy grave y como lo creo, sé que es grave y te pongo mermelada en el pan, estoy cometiendo un pecado mortal. Porque la intención es hacerte daño. Aunque no te lo haga en absoluto, porque la mermelada no es un pecado poner mermelada en el pan. ¿Lo habéis entendido? Entonces, todo lo que se hace sin querer, por ignorancia, por descuido, sin caer en la cuenta, en un arrebato irremediable, o sea, por ejemplo, te dan un golpe y tú reaccionas y le das un golpe a la persona que te ha tocado, porque te ha asustado y le has dado un guantazo. Obviamente eso no lo has podido reprimir, ¿vale? Eso no es un pecado mortal. Todo lo que se hace sin pleno consentimiento o sin plena advertencia. Esto de la plena advertencia es importante. O sea, si tú has cometido un pecado mortal y no caes en la cuenta hasta 4 meses después, no era plena la advertencia, porque si no lo hubieras sabido, o sea, en ese mismo momento. Habrías caído en la cuenta en ese mismo momento. Si no es con plena advertencia, no es pecado mortal, es pecado venial. Hay que confesarlo, has hecho un mal, sí, pero era plena la advertencia, o sea, tú lo tenías claro. Entonces, los pecados dudosos, los que no se sabe con certeza si ha habido plena advertencia, si ha habido pleno consentimiento, un consentimiento perfecto por lo menos, se dicen como dudosos al confesor. Se dicen así, se dicen, no sé si es pecado mortal o no, porque dudo. Si existe duda, no sé si consentí o no consentí, no sé si lo hice o no lo hice, se expresa como un pecado dudoso. Y así te quedas tranquilo. ¿Por qué? Porque los verdaderos pecados mortales es que lo tienes clarísimo. Yo me acuerdo perfectamente de mi primer pecado mortal. Plena conciencia. Plenísima. Tenía yo 8 años. Entonces, no dudas. Sabes que está mal, sabes que lo has hecho y además estás sintiendo las consecuencias, con lo cual tienes que arrepentirte. Entonces, eso no tienes, estrictamente hablando, no es obligación de confesarlos realmente si no ha habido plena advertencia. Esto que estoy diciendo no lo has tenido clarísimo si está dudoso, pero es bueno hacerlo. Es decir, tengo esta duda. No sé si lo cometí, no sé si no lo cometí, no sé si lo confesé, que eso también puede ocurrir. No sé si lo confesé en su momento, yo por si acaso lo vuelvo a confesar. No, sé que lo confesé, pero estoy segura de que no me ha perdonado el Señor y entonces tengo que volverlo a confesar. Esos son escrúpulos. Estoy diciendo no me acuerdo si alguna vez lo he confesado. Si la materia del pecado fue grave o leve, no lo tengo claro, da igual. Es bueno confesarlos, pero no se deben de considerar ya clarísimamente esto es un pecado mortal. Entonces, materia grave.
acción, pensamiento u omisión totalmente contrario a alguno de los 10 mandamientos. Eso es materia grave. Acción, pensamiento, omisión totalmente contrario a alguno de los 10 mandamientos. Puede ser grave en sí misma, como blasfemar, que es lo que estaba diciendo, o en las circunstancias. Lo hago para producirte un daño muy grande a ti, para hacerte más daño, con más dolor, para que te duela todavía más. Entonces, eso es materia grave. Plena advertencia, saber estar convencido que es gravemente malo. Y se debe de advertir que es gravemente, darte cuenta antes o durante o mientras lo estás haciendo. No basta que caiga después. He caído en la cuenta después que aquello estuvo mal. Vale, se confiesa como dudoso entonces. Por esta razón, si alguien comete un pecado creyendo que aquello es materia grave, lo que he dicho yo, que porque tú lo crees, es porque tú quieres y porque tu intención es hacer daño, entonces siempre va a ser pecado mortal. Quiero hacer daño porque quiero hacer daño y mi intención es hacer daño, pecado mortal. Y ya no te calientas más la cabeza sobre si la materia era grave, si lo que he hecho era grave, si lo que he hecho era pecado, si es pecado. ¿Por qué? Porque quieres hacer daño. Y punto. Entonces, una conciencia equivocada puede ser culpable si tú no has querido formarte. O sea, si alguien te ha dicho, oye, que está mal lo que estás haciendo, no quiero escucharte, por ejemplo. Lo que vas a hacer está mal. No quiero escuchar las razones que me vas a dar para convencerme de que está mal. Eso entonces es una conciencia equivocada culpable y ahí sí hay pecado. ¿Por qué? Porque te están advirtiendo antes de que lo hagas de que está mal y tú no quieres informarte, caer en la cuenta de que eso está mal. ¿Vale? Es un rechazo a la verdad. Entonces ahí sí no va a decir es que yo no lo sabía, porque le he dicho al otro que no me lo cuente. No, yo no lo sabía porque le he dicho al otro que no me cuente que está mal. No, no vale. Y luego, por último, el último, pleno consentimiento. Quiero hacer, pensar, omitir algo aunque sé que es gravemente malo, ¿vale? Además, para que sea pecado grave hace falta que uno se deleite en lo que está prohibido. O sea, no solamente quiero hacerlo, sino que disfruto haciendo esto. Voy a disfrutar haciendo esto. Ahí hay deleite. Y tiene que ser completamente despierto, o sea, los pecados en los sueños no son pecados, ¿vale? Y con plena voluntad y deliberación. Deliberación es que lo has pensado. Porque si yo, por ejemplo, voy con un cuchillo y salgo de la cocina y plum, y alguien entra de golpe y chocamos y le clavo el cuchillo, ahí no ha habido deliberación. Yo no he querido matarlo, aunque luego me alegre de que se haya muerto. Es otro tipo de pecado, ¿vale? Si me alegro de que se haya muerto es un pecado. Pero yo no he deliberado, voy a coger el cuchillo y lo voy a matar. Esa parte primera no es pecado. Para que haya pecado no hace falta querer ofender a Dios. Basta con querer hacer mal. Basta con querer hacer mal. Porque si es ya, voy a hacer este pecado para ofender a Dios, entonces estamos llegando a un grado de malicia que ya es diabólica. Es un ataque directo a Dios, es odio a Dios. Eso ya es en los grados más graves de pecado mortal, que es cuando ya estás pues en plan diabólico, ¿no? Porque ya es un pecado, lo voy a hacer y además lo voy a hacer para hacer daño a Dios. Esos son los grados más graves. Entonces, para pecar realmente simplemente es quiero hacer daño, o sea, escojo el mal y no el amor. La tentación no es pecado, no se debe confundir nunca la tentación con el pecado, porque el demonio nos va a invitar a pecar, por supuesto, pero nosotros podemos rechazar esa tentación. Entonces, para vencer las tentaciones hay que ir con humildad a Dios, claro, y pedirle esa gracia. Por eso te digo que cuando se tienen faltas que no son pecados, se pueden llegar y decir, Señor, yo en estas cosas pues quiero mejorar, ¿no? Dame tu gracia. Quiero amarte mejor o de otra manera. Y se puede hacer. También es bueno confesar las tentaciones al confesor. No confesar, sino decírselas. Estoy teniendo tentaciones para cometer este pecado, pero no lo estoy cometiendo. ¿Por qué? Porque muchas veces esas tentaciones, al sacarlas a la luz en la confesión, desaparecen por la gracia de Dios. Y ya no se permiten más. Entonces, Dios no va a castigar las equivocaciones o errores involuntarios. Dios es amor. No castiga las equivocaciones o los errores involuntarios. Él va a juzgar nuestros pecados tal y como nosotros lo tenemos en la conciencia. O sea,
¿Qué pecados que tú dirías, bueno, esto es un pecado muy débil? No puede tener una, si rechazo el amor luego en el purgatorio, porque tiene una pena tan grande, ¿no? Si ha sido un pecado tan leve, porque va a mirar cómo lo tenemos en nuestra conciencia. Si en nuestra conciencia el simple hecho de insultar a alguien lo hemos hecho con mucha maldad, poniendo toda la maldad y todo el odio que sale de nosotros en esa palabra que le decimos, en ese insulto, aunque sea tonto, por ejemplo. Te digo tonto, tú dirías, bueno, es que eso no es un pecado grave. Pues todo depende de cómo lo tengas tú en tu conciencia. Si tú en tu conciencia te deleitas de haber dicho esa palabra con todo tu odio, pues así se va a juzgar. Y así, y lo mismo en lo contrario, ¿vale? Lo mismo lo contrario. Entonces, vamos a hacer un pequeño resumen y lo dejamos aquí. Las condiciones generales, el pecado es pensamiento, palabra, obra y omisión, que es lo que se dice siempre en la frase del yo confieso. Que cumple con una de las siguientes posibilidades: que sea contrario a cualquiera de los 10 mandamientos, que sea contrario a cualquier enseñanza de la Iglesia en materia de moral. ¿Por qué? Porque es el depósito de la doctrina de la Iglesia, es el depósito de la verdad de Dios, ¿vale? De las verdades de fe. Entonces, si va en contra de lo que la Iglesia dice en materia de moral, también es pecado. O que sea contrario a aquello que consideramos nosotros en nuestra conciencia que debemos evitar o hacer. En el caso de omisión es hacer, ¿no? Yo creo que esto es un bien y no lo estoy haciendo, entonces es pecado. Lo que tengamos nosotros en nuestra conciencia. Porque va a salir de nosotros el querer hacer mal voluntariamente o no. Cuando se toma esta opción ya se comete pecado. Cuando ya se tiene el querer, ¿no? El desear esto. Aunque no hayas hecho lo que tú has deseado, sino que se quede dentro de nuestro corazón o nuestra mente. Entonces, por eso no solamente se peca de obra, te mato, sino que se mete de pensamiento, deseo matarte. Sino también de pensamiento y de omisión. No voy a hacer nada por salvar tu vida. Muere. Te estás ahogando, no voy a salvarte. Omisión. Entonces, dejar algo que deberíamos hacer también es pecado. Entonces, por ejemplo, dejar de ir a misa porque me voy a perder el partido de fútbol, ahí hay una elección, ¿vale? Estoy dejando de hacer algo que me une al amor de Dios, que es ir a misa, y que además lo dice la Iglesia que hay que ir un domingo, está en un mandamiento, santificarás las fiestas, y yo estoy eligiendo ver un partido de fútbol. Vale, pecado. Ya está, has elegido. Entonces, para terminar, para que yo haya pecado, debo darme cuenta que al hacer, pensar, omitir aquello que estoy haciendo, o decir, ¿no? Al darme cuenta que al hacer, pensar, omitir, decir aquello con lo que me estoy dando cuenta, estoy haciendo algo mal. Pues lo dejamos aquí y hablaremos de los pecados, estos 3 tipos de pecados: pensamiento, palabra. Bueno, los de obra los tenemos claros, serán pensamiento, palabra y omisión. La semana que viene. Hasta luego. Un besito.